Buenas tardes, nuevamente. Vamos a dar lectura a algunos textos que tienen que ver con el tema de la soberanía del Señor. Primera de Crónicas 29. Primera de Crónicas, capítulo 29. Muchas veces hay cosas que suceden en el mundo que la gente se las atribuye al enemigo, al maligno, a Satanás. Sin embargo, la Biblia muestra varios ejemplos donde es Dios mismo que permite todas estas cosas que suceden en el mundo. Y en el día de hoy también se ve mucho en el mundo religioso, sobre todo en el evangélico, que cuando comienzan a suceder cosas malas, comienzan a suceder cosas que no están con lo que ellos piensan de lo que es Dios, ellos lo atribuyen al maligno, al enemigo, y están varias veces luchando y entienden o mal entienden lo que es la guerra espiritual. Primera de Crónicas, capítulo 29 y el verso 11. Dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos, porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, nuestro Dios, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Hasta ahí la lectura para hacer una contextualización. Tenemos aquí cuando Salomón consagra y edifica el templo y lo presenta. Y habían ofrendas voluntarias. Y una de las partes aquí que tanto en el mundo de hoy religioso se está hablando es: pacta con Dios, hace un pacto, Dios te bendecirá. Si tú le das tanto, Él te va a duplicar. Y utilizan frases como que Dios va a bendecir. Y si uno entrega, incluso ya está creciendo los alegatos de que la gente está siendo engañada, está siendo robada, se le está quitando su plata. Y es por culpa de la gente también, por ignorancia, que no escudriñan la Escritura, y los diezmos son para Israel, y en el día de hoy solamente se establece para la iglesia las ofrendas voluntarias. Y la Escritura muestra claramente en qué se debe ocupar las ofrendas: en la obra del Señor, hacia los hermanos también necesitados de la asamblea, en lo que es la obra evangelística a través de lo que conocemos hoy día como las misiones, a los hermanos encomendados también, que salieron por fe. Y nosotros tenemos el ejemplo aquí, en nuestra asamblea, y se hace eso, se practica. Pero en otros lugares lo que para nosotros es normal, lo que para nosotros
ni siquiera pensaríamos hacer otra cosa porque para nosotros es una cosa básica, en otros lugares lamentablemente no se está haciendo. Bueno, el tema aquí, ellos dieron voluntariamente porque entendieron algo, que Dios hace al rico y Dios hace al pobre. Dios da riquezas y Dios da pobreza. Dios es soberano para el escritor. Dios es soberano en todas las cosas. Y aquí dice, nosotros te alabamos, loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer? Ahí está hablando acerca de la consideración hacia Él. Soy pequeño, soy chiquitito, y Dios es grande, Dios es tremendo. Y el mismo concepto fue el que tuvo David, cuando por ejemplo lo vemos derribar a Goliat. Todos los israelitas veían al gran Goliat, al gigante Goliat. Sin embargo, David no veía al gigante Goliat, él veía a Dios. Y como su concepto de Dios era tan grande, era tan inmenso el concepto que David tenía de Dios, que al ver al gigante, él no veía un gigante, veía algo pequeño, porque para él Dios era muy grande. Y el mismo concepto aquí, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es este pueblo para que nosotros entreguemos voluntariamente estas cosas? Tuyo es, oh Jehová, la magnificencia, tuyo el poder, la gloria, la victoria, el honor, dice el verso 11. Todas las cosas que están en los cielos, en la tierra, son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todos. La riqueza y la gloria proceden de ti. ¿Hay algo en la tierra que no proceda de Dios? Esa es una pregunta para nosotros. ¿Hay algo en la tierra que no proceda de Dios? Las cosas malas proceden de Dios, aunque nos cueste pensar eso. Dios en su soberanía las permite, las quiere. Él quiere. Y muchas veces, cuando uno predica, la gente que más se opone sale a relucir esta pregunta. ¿Por qué, si Dios es tan bueno, es amor, es misericordia, es bondad, si Él quiere lo mejor para el hombre, por qué el mal se lleva a tanta gente? ¿Por qué se lleva a los niños pequeños y deja a padres desconsolados? ¿Por qué se pierden los niños chicos? ¿Por qué se cayeron las Torres Gemelas? ¿Por qué se incendió una casa con toda su familia? ¿Por qué la gente cada día está más mala? Entonces uno a esas preguntas y a las preguntas ya que no tienen explicación podría tomar el texto de Deuteronomio 29 y decir que hay cosas misteriosas para Dios. Pero sin embargo, la Biblia muestra que hay una explicación de un Dios soberano. Un Dios soberano. El hecho de que Dios sea soberano es que Dios hace lo que quiere, con quien quiere y cuando Él quiere. Y no tiene que darle explicaciones a nadie. Y cuando una persona atribuye cosas al enemigo, al maligno, sabemos que Satanás interviene, que es una lucha, pero sobre todas esas cosas, que son los espíritus y los demonios, sobre todo eso, hay un ser soberano, superior, y que tiene control sobre todas las cosas, que es Dios. Entonces cuando uno le atribuye algo al enemigo sin pasar por la soberanía de Dios, le está dando más poder al enemigo del que Dios le atribuye. Todo lo que nosotros pasamos, todo lo que a nosotros nos acontece, es porque Dios en su soberana voluntad lo ha querido. Enfermedad, accidente, por terrible que sea, es Dios. Y algunos dicen que hay que preguntar, ¿para qué, Señor? Pero en la Biblia también hubieron personas que preguntaron ¿por qué? Ahora, si usted quiere preguntar ¿por qué?, tiene que estar dispuesto a recibir una respuesta. Porque la respuesta cuando uno dice ¿por qué me pasó esto? Y cuando viene la respuesta del Señor, a veces son dolorosas. El Señor nos muestra que es por nuestras propias culpas a veces, que nos suceden ciertas cosas. Nos alejamos del Señor y el Señor nos lleva a través de una enfermedad y nos regresa al camino correcto. Nos sucede algo fuerte que nos hace reaccionar a través de cosas. Recuerdo en la universidad, tan callado que era de repente, me atropellan a mi mejor amigo y muere. No paré de predicarle a todos los compañeros que estaban después. Pero el Señor ocupa cosas fuertes para que uno reaccione
acerca de lo que puede acontecer en este mundo. En el cielo no vamos a tener la oportunidad de predicar. En el cielo no vamos a tener la oportunidad de hacer buenas obras. Las oportunidades de hacer eso están aquí y ahora. Y si no soy yo, pregúntese usted, y si no soy yo, ¿quién? Pregúntese. Cuando le den deseo de hacer algo y usted retiene ese deseo, apaga el Espíritu Santo, que le está dando ese deseo para hacer una buena obra. Si no soy yo, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Y sucede, hermanos, sucede, hermanas. Uno tiene un deseo o algo y comienzan a pasar los años. Si usted no lo hace y es obra del Señor, alguien más lo hará, porque la obra del Señor no puede detenerse. Vimos en otra oportunidad, Pedro, llamado a predicar a los gentiles, comenzó bien. El Señor le mostró claramente cómo lo que él había limpiado, lo que Dios había limpiado, que él no lo llamara inmundo, refiriéndose a los gentiles. Y vemos cómo Pedro después, Pablo tiene que reprenderlo, porque él había vuelto a la ley. Pablo entendió el mensaje claramente que había que predicarle a los gentiles, que ya habían sido incorporados, y él va y no para hasta su muerte de predicarle a los gentiles. Dios es soberano, Dios hace como quiere, porque Él dice que de Jehová es la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. En los cielos, ¿cuántas veces hay que se ven cosas en los cielos? ¿Cuántas cosas se ven en los cielos? Algunos dicen que son espíritus, son cosas, los extraterrestres, o cuánta cosa se inventa. Sin embargo, cualquier cosa que hay ahí, el universo es tremendo, es inmenso. Cualquier cosa que hay ahí es creada por Dios. Y Dios tiene que ver con eso. Porque no hay nada en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, que no haya sido creado por Dios. Todo lo que está creado, todo lo que fue creado, y si el día de mañana se encuentra algo, va a ser criatura de Dios, va a ser creado por Dios, porque Él creó todas las cosas, nada hay que se le escape a su mano. Hay unas investigaciones ahora que se están encontrando cosas que parecen seres vivos, que son invisibles a los humanos, y la Biblia muestra claramente que todo Dios creó lo visible y dice también, y lo invisible, también lo creó Dios. Hay maldad en el mundo, hay cosas que no tienen explicación, hay cosas que uno dice, ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Cuánta gente moría en la antigüedad por enfermedades? Y solamente en el año 1885, no hace mucho, recién ahí el hombre fue la primera vez que combatió una enfermedad que el hombre recibía a través de partículas, de microbios, que no se ven, que son invisibles. Fue la primera vez. Antes de eso morían millones y millones de gente. Las pestes, la peste bubónica, la peste negra, que eran infectados, nadie sabía cómo combatirla. Había algo malo, eso es naturaleza que está ahí, la naturaleza gime. Porque Dios no quiso maldecir al hombre. Dice, maldita será la tierra por causa tuya. Y todo lo que está en la tierra en algún momento fue perjudicado. Ya hay ahí una maldad. En la creación también. Arrasan los maremotos, terremotos, volcanes, los incendios forestales. Pero también hay maldad en nosotros, en la raza humana. En el ser humano hay maldad. Y hay guerras provocadas por el hombre. Hay desastres ecológicos provocados por el hombre. Y hay maldad provocada por el hombre, que no tiene nada que ver con los maremotos y terremotos. Entonces tenemos algo malo en la naturaleza. Hay algo malo a través de nosotros, el ser humano. Y también hay algo malo a través de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay maldad. Pero sobre todo esa maldad
hay un Dios soberano que controla todo eso. Que nadie piense que un maremoto se le escapó a Dios, que un huracán, un torbellino se le escapó a Dios. En Estados Unidos, hace un año aproximadamente, la iglesia, una de las iglesias más grandes, la luterana, aprobó el matrimonio homosexual. Pasó un tornado por toda la ciudad. Destruyó la capilla donde se juntaba la iglesia. Y siguió de largo el tornado. Los juicios de Dios son provocados en la Biblia también a través de las cosas naturales. El tsunami que atacó la costa asiática. Toda esa parte era Sodoma y Gomorra de la actualidad. ¿Y Chile? Nuestro famoso terremoto y posterior tsunami. ¿Acaso no fue un remesón de Dios para nuestro país, para nosotros? Y Él hizo como quiso. Y es cosa de revisar las estadísticas de los muertos que hubo en Chile, con el grado del terremoto que hubo en Chile, y usted lo compara con terremotos en otras partes del mundo, menores, y donde murió más gente. ¿Y por qué pasó eso? Dios es soberano. Hay un mensaje. Dios ocupa la naturaleza, Dios ocupa esas cosas, el hombre, las guerras, pero también está, como decía, la maldad en el aire. Los espíritus engañadores, espíritus de demonios, que introducen doctrinas de demonio también a la iglesia. De repente hay canales, entre comillas, evangélicos, como enlace, donde uno escucha unas barbaridades. Eso está pasando en el día de hoy. Y no en otro lado, no en otro lado. Están llegando apóstoles, profetas. Aquí mismo en un estudio veíamos eso tan lejano, ya llegaron a Lota. Pero Dios permite eso. Es soberano. La magnificencia, el poder, la gloria, dice la victoria y el honor. Dios no va a perder esta batalla, esta guerra, porque ella la ganó. En la cruz del Calvario el Señor Jesucristo ganó esta guerra. Dice que despojó a las potestades, las exhibió públicamente. Pablo lo explica en Colosenses. Todas las potestades, los espíritus, Él los exhibió públicamente. No entendemos todo lo que pasó, pero Él las derribó, las destruyó en forma soberana, como Él quiso. Y los que dicen pacta con Dios para la riqueza, verso 12, dice las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. Eso es ser Dios. Eso significa ser Dios. Él es soberano. Dios está en control de todo, de todo. Él creó todo. El animal más gigantesco, Él lo creó Dios. La Tierra, al lado del planeta, cae más de 1 millón de veces dentro del Sol si se pudiera entrar. Y el Sol cae más de 1 millón de veces en otras estrellas de la galaxia. No somos nada. La Tierra es un punto ínfimo en el universo, donde el creador de todas las galaxias y el universo quiso venir. ¿Qué es el hombre para que se acuerde de nosotros? Y el Hijo del Hombre para que Dios nos haya visitado. Él lo quiso hacer, su soberana voluntad, quiso venir a este mundo. Y a veces se centra el mensaje del Evangelio, gracias a Dios, no en este lugar, pero cuando uno escucha, centra en el mensaje del Evangelio en la persona. Como si todo girara en torno a la persona. Que la persona es casi lo más importante. Pero si
Si todo el mundo, imaginémonos, si todo el mundo hubiera ido al infierno, si todo el mundo se hubiera perdido, Dios seguiría siendo Dios. No hubiera perdido ninguno de sus atributos. Él sigue siendo Dios. Si todos quedáramos ciegos en esta sala y no viéramos el sol sigue brillando. Dios salva como quiere, cuando quiere y a quien quiere. Por eso el creyente tiene que agradecer a Dios que haya mirado, como decía María, que haya mirado la bajeza de su sierva, que haya mirado nuestra bajeza, nuestra indignidad, que no somos nada, que somos polvo, somos sacados del polvo de la tierra. Pasan 60, 70 años y volvemos al polvo de la tierra. Tal vez algún accidente y nos quita la vida antes. Y pasamos, volamos, como una flor del campo. La neblina en la mañana desaparece y nos vamos. Dios es soberano y el hombre ante eso no puede hacer nada. Por eso cuando se predica el mensaje del Evangelio, la persona que es tocada por el Espíritu Santo recibe al Señor Jesucristo y de ahí en adelante dele gracias a Dios por haberlo salvado. Después uno entiende a través de la Biblia que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su voluntad, por su misericordia, por su gracia. No es ni del que corre, ni del que quiere, sino que Dios tiene misericordia de nosotros. Entonces, ¿de qué vamos a jactarnos cuando decimos, soy salvo por gracia? Conozco la verdad. Es Dios que en su soberanía quiso salvarnos. Y cada uno de nosotros sabe de dónde nos sacó el Señor cuando nos salvó. Porque si llegamos al Señor pidiendo salvación, acudiendo a un Salvador, es porque nos dimos cuenta en un momento cuál era nuestra condición, hacia dónde íbamos, cuál era nuestro rumbo, si estábamos sin Cristo, sin esperanza en este mundo. Tengo otro texto aquí, el Salmo 115. El Salmo 115, vamos a leer solamente un verso, pero para que entendamos qué significa la soberanía de Dios. Dice el Salmo 115, verso 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Nuestro Dios está en los cielos, y todo lo que quiso ha hecho. ¿Le queda alguna duda de ese texto? ¿Alguna interpretación? ¿Habrá que ir al original? Al hebreo, ahí buscar las palabras? Dice, Dios está en los cielos y todo lo que Él quiso ha hecho. Y listo, punto. De a poco uno va entendiendo. Y en el caso mío a veces me costaba entender por qué Dios permite accidentes, enfermedades. Pero podemos preguntarnos, ¿por qué nos tiene con vida? Cambiar el pensamiento, ¿por qué nos tiene con vida? Si Él en su soberanía quiere tenerme con vida, habrá un propósito ahí. Porque si Él hace lo que Él quiere, podría quitarme la vida ahora. Pero me tiene con vida. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obras de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen.
y cualquiera que confía en ellos. Esto tampoco está pasando en un lugar lejano, en un lugar extranjero. En nuestra ciudad hay gente, y mucha de ellas en sinceridad, sinceramente, se esfuerzan y van a adorar a su ídolo. Tienen su estatua en su casa. Nuestra ciudad tienen un cerro, una virgen ahí, una estatua. Y la gente confía en eso, en los ídolos. Pero esos no son nada. Solamente nuestro Dios, que está en los cielos, Él hace como Él quiere. La descripción es muy buena. Tienen boca, no hablan, ojos, no ven, orejas, no oyen. Eso es. Toman una parte del leño, la hacen fuego y a la otra le dicen, sé tú mi Dios. Daniel, capítulo 4. Daniel capítulo 4. Entonces hemos visto que la maldad existe. En la creación existe las cosas malas que suceden en la creación, las cosas malas que provocamos los hombres y las cosas malas que está el mundo espiritual, también en cosas malas. Y hay que recordar, por ejemplo, las guerras, todas las cosas malas que suceden en la tierra. Hay gobiernos, hay leyes y hay cosas, acuerdos internacionales, cosas que frenan la maldad. Está los derechos humanos y todas cosas, la ONU, todas cosas que frenan la maldad del hombre. Pero ¿ha pensado usted qué es lo que frena la maldad de los espíritus malignos? ¿Qué es lo que frena la maldad de los demonios? Ellos no tienen restricciones. Por eso es que Dios es soberano y Él permite. Job es un caso, un ejemplo específico. Todo lo que le aconteció a Job fue malo. Y afectó su entorno. La casa se cayó, aplastó a sus hijos. Su ganado, todo eso se perdió por la naturaleza, entre comillas. Pero sabemos quién estaba detrás. Sin embargo, Satanás es el que pide permiso a Dios. Y también en el Nuevo Testamento lo vemos. El Señor le dice a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Lo iba a mover, lo iba a agitar, iba a remecer, como se zarandea el trigo. Mas yo he pedido para que tu fe no falte. Y una vez vuelto tú, ve a tus hermanos para confirmarlos. Satanás os ha pedido. Es interesante que el Señor da su permiso, porque hay un propósito. Daniel 4, el verso 35. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace, hablando de Dios, según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Qué haces? Ahí está nuevamente, soberanía total absoluta de Dios. ¿Habrá alguno de nosotros que le diga a Dios, ¿qué haces? ¿Qué haces? Habla del ejército de los cielos. Se escucha hablar de los meteoritos del 2012, que las estrellas, que no sé qué, y que pueden caer meteoritos, pero Dios controla el ejército de los cielos también. Y los habitantes, nosotros, los habitantes de la tierra, somos considerados como nada. ¿Y cuántas veces uno ve que el hombre se engrandece, se enaltece, y el hombre quiere empezar a elevar, a subir?
totalmente contrario a lo que hizo el Señor. El Señor, Filipenses 2, comenzó a descender, a descender, a descender. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, siempre buscando hacia abajo, contrariamente al hombre. Todos los habitantes de la tierra, que se creen muchas cosas, son considerados como nada, como nada. A veces se ven estas reuniones de las organizaciones de naciones, tratados internacionales, donde se juntan sus mesas, sus banderitas, y todos haciendo acuerdo para hacer de este mundo un mundo mejor. Ninguno de ellos, o la mayoría, para pensar que hay hermanos también ahí, pero la mayoría no conoce a Cristo. Personas del mundo, sin Cristo, sin esperanza, tratando de, por medio de acuerdos, hacer un mundo mejor. Lo mismo pasa en nuestro país. Tratando de hacer acuerdos, reglas, leyes, para hacer un país mejor. Pero cuando se habla de Cristo, cuando se habla de Dios, lo rechazan. Anticuados, conservadores, que ya hay libertad para matrimonios homosexuales. Tenemos un privilegio en las asambleas de hermanos congregados al nombre del Señor. No tenemos ningún pacto con el mundo político. No tenemos ningún pacto con el mundo religioso. Tenemos plena libertad. Usted sabe que hay iglesias que ya han hecho acuerdos para que no se toquen ciertos temas. Tenemos libertad para hablar lo que Dios dice en su palabra. Tenemos libertad para decir lo que Dios dice. La maldad de los hombres será mucha en la tierra, vio Dios. Pero ahí encontró a Noé, pregonero de justicia. ¿Dónde estarán los Noé del día de hoy? Los Daniel del día de hoy. Que ante el mundo político ellos se defiendan lo que creen, las creencias. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Leamos eso de nuevo para comprenderlo, entenderlo, meditarlo, pensarlo, una y otra vez. Que Dios hace como Él quiere, según la voluntad en el ejército de los cielos, dice, y en los habitantes de la tierra. Hay un propósito. Nada se le escapa a los propósitos de Dios, nada, nada. ¿Y sabe qué? Al pensar de esta forma que Dios es soberano, uno está más tranquilo. Porque cada cosa que a uno le acontece, cada cosa que a uno le pasa, o a la familia o al entorno, cada cosa que va a pasar, uno sabe que está en las manos de Dios. Uno sabe que está en las manos de Dios. Por muy terrible que sea la noticia, una noticia mala, si uno está consciente de que Dios tuvo que haber aprobado esto primero, se va a sentir diferente uno. Le llega la mala noticia, no hay sanidad, no hay recuperación, pero si uno está consciente de que eso pasó primero por Dios, le va a dar más tranquilidad a su espíritu, a su alma, va a estar más tranquilo. Dice al final, no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y este era un hombre rebelde, que pensaba que él era grande. Sin embargo, cuando él reconoce esta verdad que está aquí, dice el versículo 36, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. Dice Nabucodonosor, él miró de su palacio y vio toda la grandeza del reino, y él pensó y dijo, esto es lo que yo he hecho. Lo que yo he hecho. Dios lo castigó, lo tuvo 7 años como una bestia en el campo, comiendo hierba como animal. Su razón se fue, y esto también está en los libros de historia. Es un hecho real que aconteció, una enfermedad, dicen algunos, un poco mental, pero fue Dios. Hasta que él reconoció que Dios pone
y saca a los reyes. Y al que él quiere, al que él quiere. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, mira la reacción de este hombre cuando comprendió la verdad de la soberanía de Dios. Ahora yo, Nabucodonosor, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Se fija que hay otra cosa? Que cuando el Señor ve soberbia, Él humilla. Él humilla. Y dice también la Escritura, la otra ley, cuando nos humillamos, Él, ¿qué hace? Nos enaltece. Cuando nos humillamos. Y es así una forma de trabajar de Dios también. José, para ser exaltado, para ser llevado al puesto máximo de Egipto, José tuvo que pasar por circunstancias que a nosotros no nos gustaría pasar. Sus hermanos lo vendieron y se fue a Egipto. Después, trabajando, fue acusado de un crimen que no cometió y fue llevado preso. Pero de ahí, de la cárcel, de su humillación, Dios lo sacó y lo llevó al puesto máximo después de Faraón en Egipto. Dios ocupa esto en su soberanía. Entonces, tenemos el mal que existe, tenemos a Dios que existe, que nos vamos a enseñar la verdad que Dios existe para nosotros, pero ahora tenemos el mal y las cosas adversas. Si Dios existe y si Dios es soberano, las cosas malas y las cosas adversas, Él tiene que autorizarlas. Y cada cosa que nos sucede, si pensáramos que algo se le escapa a Dios, estaríamos como ese grupo de personas que cree que la salvación se pierde, dejándole un poco de voluntad al hombre en el asunto de la salvación. Entonces, si Dios existe, si Dios creemos que es un Dios soberano, las cosas malas también acontecen de parte de Dios. ¿Y para qué? Para manifestar la gloria de Dios, para manifestar la gloria de Dios. Adán conoció a Dios como creador. Adán conoció a Dios como sustentador. Y ahí vivía en el paraíso, en Edén. Cae Adán, su mujer, son echados del paraíso, son expulsados. Luego de eso, Dios conoce a Dios como su creador, como su sustentador, y luego de la caída lo conoce como su salvador, como su redentor, como el que podía hacer algo nuevo y darle lo que antes no tenía. Mayor gloria para Dios después de la caída del hombre. Satanás no ganó con que el hombre cayera. Nada se le escapó a Dios, nada, ninguna cosa. Por eso es que la Escritura muestra claramente que desde antes de la fundación del mundo, imagínense, antes de que el mundo fuese, antes de que estuviera Adán, de que estuviera Eva, antes de la creación del mundo, Dios había destinado un cordero, sin mancha y sin contaminación. Dice, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Nada se le escapa a Dios. Antes de que el mundo fuera creado, Él ya sabía lo que iba a pasar. No permitió. Tenía un propósito, un plan eterno, un propósito eterno. Vamos al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 4. Éxodo 4, verso 11. ¿Cuál es el contexto? Moisés, que había sido elegido con un propósito, era de liberar al pueblo de Israel.
Moisés entendió el propósito, lo entendió. En su corazón algo le decía que él iba a liberar al pueblo de Israel. Pero se adelantó al tiempo de Dios y comenzó matando egipcios. Por eso tuvo que huir de Egipto, porque había matado a un egipcio. Él entendió y le dolía que su pueblo estuviera prisionero y pensó y mató a un egipcio. Dios no lo ocupó así. Estuvo 40 años en el desierto. Y cuando Dios lo llama, él comienza a dar una serie de excusas. No puedo, no quiero, no sé hablar, una serie de excusas. Imagínense, cuando él estaba con todo el ímpetu, con todas las ganas de liberar al pueblo de Israel, Dios dijo, así no me sirve. Pero cuando él no quiere ir, porque se considera que él no es el indicado para ir, Dios dice, ahora me sirve. Y en el verso 11, vemos la respuesta de Jehová a lo que aparece en el verso 10, dice el verso 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Y esto tiene que ver con las enfermedades, con las cosas físicas que nos impiden servir al Señor. Hay de aquel que no esté sirviendo al Señor porque diga, es que no puedo, por mi condición física. Aquí Moisés está diciendo es que soy tardo en el habla. Menciona a Dios otros defectos ahí, otras discapacidades que pueden afectar al hombre, el sordo, el ciego, y pregunta y reflexiona, ¿y quién hizo al sordo? ¿Quién hizo al ciego? ¿Quién hizo al que ve? ¿Soy yo Jehová? Dice. ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y luego sigue el pasaje discutiendo y le dice, ay Señor, sigue Moisés. Pero quería leer el texto en relación a las excusas que ponemos físicas quedan anuladas con lo que dice Dios. Son anuladas. Porque Dios dice, ¿acaso yo no sé cómo te hice? ¿Acaso yo no sé la enfermedad que te envié? ¿Acaso yo no sé los problemas que tú tienes? Pero aún así, con los problemas que te rodean, con la enfermedad que tú tienes, el Señor quiere que le sirvas y que avances. Y si no, Dios cuando quiere usar a alguien, lo llama, y algunos utilizan la frase, lo llama con mano poderosa, Y eso significa las enfermedades que llegan de repente a nuestra vida. Porque el Señor al que ama, disciplina. El Señor al que ama, disciplina. Lo toma, lo aprieta, lo disciplina. ¿Por qué? ¿Porque nos odia? No. Hace eso porque nos ama. Nos ama. Piense usted cuándo se ha acercado usted más a Dios. Piense. Vamos a llegar a las conclusiones. Enfermedad, problemas, angustias, sufrimientos. Esas condiciones han hecho que nosotros nos acerquemos a Dios. Porque Dios al que ama, disciplina y corrige a todo aquel que toma por hijo. Y si un creyente anda viviendo como el diablo y no le pasa nada, la Biblia dice que Dios al hijo lo corrige. Saque usted sus conclusiones. La Biblia muestra que Dios nos ama, nos encamina, y cuando nuestra vereda está media chueca, Él endereza nuestras veredas. Si somos creyentes, endereza nuestro camino para llevarnos por el camino correcto, porque Él nos ama. No es porque alguien dice, Dios no quiere nada conmigo. Esas personas siempre están pensando en ellos.
¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo o al sordo? Y al que ve y al ciego. Y los discípulos le preguntan al Señor, ¿quién pecó, o sus padres, para que este hombre haya nacido ciego? ¿Qué responde el Señor? No pecó ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifestase. Y Dios se manifiesta en lo pequeño, en lo que no es. Lo débil de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, a los fuertes. Lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Lo que no es para avergonzar a lo que es. Este mundo está lleno de científicos que no creen en Dios. ¿Y sabe qué? El conocimiento de la Escritura a veces nos enseña tantas cosas científicas, biológicas, astronómicas, y estar aquí en la Escritura, por el solo hecho de leerlas, sabemos cosas. Y ellos en su sabiduría, su exceso de sabiduría, a lo que ellos le llaman ciencia, desconocen la existencia de Dios. Se creen más sabios que Dios. Pobre de ellos cuando estén frente al gran trono blanco, ante su Creador. Porque entre más conocimiento tienen, ellos ven la misma teoría de la evolución. Es como que yo encuentre un vehículo en medio del desierto y diga, bueno, esto es producto de la evolución. Había una rueda por allá, otra por acá, un motor ahí, y pasaron miles y millones de años y se juntó todo y se formó este auto. Eso creen los evolucionistas. Pero el diseño perfecto del hombre nos demuestra que detrás de un diseño perfecto hay un creador sabio. Cada cosa que está creada en este mundo es porque alguien la hizo, la creó. Así el hombre también. Terminamos con Lamentaciones. El profeta Jeremías. Jeremías escribe un libro, por eso se le llama el profeta de llorón en algunos escritos, porque él se lamenta. Lamentaciones 3. Él se lamenta y él piensa que tiran saetas, tiran flechas, y todas las flechas caen sobre él. Es como cuando uno piensa que todos los problemas vienen sobre mí. Habiendo tantos, los problemas caen sobre mí. Sin embargo, la Escritura muestra que esas cosas son para nuestro beneficio. Por eso Santiago puede llegar a la conclusión de que nos gocemos en las tribulaciones porque él entendió esa verdad. Entonces cuando vienen unas tribulaciones es porque estamos en todo el entorno de Dios. Lamentaciones 3, 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo? Algo, puede ser cualquier cosa. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado, fuimos desleales, tú no perdonaste. ¿Se fija? La pregunta, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale, y está en primer orden, lo malo. No sale lo malo y lo bueno. ¿Quién será aquel que diga? Dios es soberano, hace como Él quiere, cuando Él quiere. Si estamos pasando alguna circunstancia, por eso el Señor nos dio una llave que es la oración. La oración. Lo que estamos pasando ahora va a pasar y tenemos que tener presente que es para nuestro beneficio, no para nuestra desgracia, sino que es para nuestro beneficio. Que el Señor bendiga su palabra.